Qué gusto que nos acompañen en el canal del Poder Judicial de la Federación, en este programa en donde abordaremos el tema de identidad de género. Para hablar de ello, me da mucho gusto saludar en esta ocasión y que nos acompañen nuestros ponentes, panelistas, nuestra invitada, nuestro invitado, Patricia Hernández Valdés. Bienvenida. Muchas gracias, Elisa. Actualmente coordinadora de la maestría en estudios de bioética en línea de la Universidad Anáhuac México Norte. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Estar con ustedes. También nos acompaña el maestro Ángel Gilberto Adame López. Bienvenido. Actualmente se desempeña como director general del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado. Gilberto, bienvenido. Gracias, qué gusto. Es un placer. Pues un tema muy interesante en donde estamos aprendiendo estas realidades que han estado ahí por tanto tiempo y hoy le vamos poniendo nombre y vamos también cobijando a las personas para el respeto a derechos humanos en todos los ámbitos. ¿Y por dónde empezaríamos, Patti, en las definiciones mismas de lo que es la identidad de género? Para empezar con esto, el tema de las definiciones. Qué importante ponerle nombre a las cosas. Así es, Elisa. Y la realidad es que estamos aprendiendo desde el punto de vista social, ¿no? Como seres humanos, gregarios, también como juristas, como investigadores, como docentes. Y esto hace que estudiemos este tipo de definiciones y que en sí mismas desarrollemos ciertos conceptos desde un punto de vista o una calidad interdisciplinaria, ¿no? Porque no es únicamente verlo desde la psicología, desde la sociología, antropología, desde el derecho mismo, sino, insisto, desde un punto de vista interdisciplinario. En este sentido, podemos señalar que la identidad de género es este conjunto de atributos que la persona hace al respecto de su género. Y su género también es un conjunto o un diverso de cualidades y calidades de esa persona que lo van a identificar o la van a identificar como hombre y como mujer. En la actualidad se ha establecido que el género es o puede ser dinámico, que no necesariamente es estático y que puede incluso estar o no relacionado con los órganos sexuales. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, me imagino que también hay que empezar a ampliar este tipo de definiciones más allá de hombre y mujer. Así ahora está el término de persona no binaria. Así es. Pero bueno, como decíamos, es algo tan dinámico como las identidades mismas, ¿no? Totalmente. Y puede además o no corresponder con las características físicas de la persona, ¿no? Podemos tener a una persona que se identifica con el género masculino, pero tener todas las características o fenotípicas, como se dice en el ámbito de las ciencias de la salud, femeninas, ¿no? Y así quedarse, estar de alguna manera en la sociedad, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y ser funcional. Y después vamos a platicar también de todo esto, vamos a ir ahondando, porque además de la identidad de género, también nos comentabas muchas veces es independiente estas características físicas y que hay, por ejemplo, de las preferencias sexuales, es decir, se van combinando muchas cosas, Gilberto, y comentábamos hace unos momentos antes de iniciar con el programa que es tan dinámico como las definiciones mismas, las propias palabras han ido cambiando conforme el debate y el conocimiento se va ampliando también, ¿no? Sin lugar a dudas, Elisa. Y desde el punto de vista del derecho, ir recogiendo estos cambios, estas dinámicas sociales, en mi opinión, ha sido lento y necesariamente no va a la par de las propias dinámicas. Vale la pena recordar en la capital, que es del país, que es donde nos encontramos ubicados, que la primera legislación en concreto sobre este tema es en 2008, con otras categorías distintas. Antes hay antecedentes
ya te platicaré en particular de qué se trataba, porque no hablamos de todos los derechos de las diversas comunidades de las que está explicando Patricia, pero antes había esfuerzos individuales y resoluciones individuales de la Corte que no estaban amparadas más que en las aplicaciones de las entonces garantías individuales o regímenes de derechos humanos como los conocemos de 2011. Es hasta 2008 en la capital que hay reconocimiento a la categoría sexogenérica, así se le llama a esa época, con una legislación que ya platicaremos. Esa categoría sexogenérica después es la que se cambia a la identidad de género, de lo que tenemos ahora, ahora en la legislación. Quizá Patricia me pueda decir que si la categoría es correcta, es decir, pero ya hablar al día de hoy de procedimientos de reasignación sexogenérica desde el punto de vista identidad, pues estamos totalmente fuera de lugar. Bueno, y a ver, vamos explicando con algunos ejemplos, Pati, porque además tú en el día a día estás en el debate de los temas éticos, jurídicos, en la defensa de estos derechos. Vamos poniendo algunos términos que ya conocemos o en ejemplos claros y concretos. Cuando hablamos de identidad de género, ¿de cuántos géneros estamos hablando? Se ha mencionado que las combinaciones o las atribuciones en relación al género con las características físicas, con las características psicológicas, son muchísimas, multivariadas. Incluso algunos investigadores se han pronunciado al respecto y dicen que son tan variadas como las características de la persona humana o la personalidad, la estructura y estas variables y estos aspectos psíquicos. O sea, ¿hay tantas como personas es existen en el planeta? O sea, ¿podríamos en esta definición pensarlo así? A nivel social y antropológico, así se está estableciendo. Tenemos varias contraposiciones, ¿no? Que hablan al respecto, por ejemplo, de la biología, de la reproducción, del fin último de la persona, para justamente identificarse con un género y que esto nos ayude no solamente a socializar, única y exclusivamente, sino también a posicionarnos desde otros puntos de vista, ¿no? Alrededor, por ejemplo, el término de trascendencia, algo muy importante que es el término de vulnerabilidad, y que creo que ahí vamos llegando como a estos temas un poquito más escabrosos y más complejos que tienen que ser pues analizados desde la bioética de manera interdisciplinaria, como lo decía hace algunos momentos. Y es que se ha especificado que estas personas, al no existir una concordancia inicial, sin meter ahorita el término de patología, una concordancia entre sus características físicas y sus características emocionales en cuanto a que se identifican con un género diferente al que le da la sociedad por su sexo fisiológico. Entonces, si cursan con esta incapacidad para posicionarse, encontrarse y, por lo tanto, identificarse a sí mismos. Sí, ya no podemos hablar de patologías, ¿no? Creo que eso ha quedado... Así es. En el derecho, como te decía, que vamos muy atrasados, ya tampoco en la terminología jurídica se habla de esto como una enfermedad, ¿no? Sí. Es esta, ¿cómo lo llamaste, Pati? Es que es la búsqueda de concordancia entre lo fisiológico, lo emocional y lo cognitivo. Y lo cognitivo. A ver, por ejemplo, una persona que se identifica con el género masculino, pero físicamente es una persona andrógina, se puede llamar así. Es que bueno, así ustedes me van corrigiendo así con puede los términos, expresarse, ¿no? Por ejemplo, y con una preferencia sexual, por ejemplo, hacia los hombres. Ok. O sea, tenemos que seguir manejando hombre, mujer, persona no binaria, preferencias sexuales hacia hombres y mujeres, que también es distinto, ¿no? Y no tiene que ir en concordancia con la identidad de género, ¿no? Sí, una persona se identifica siendo XX cromosómicamente, genotípicamente mujer, como XX, y se identifica con el género masculino,
puede tener o no una preferencia sexual hacia hombres o hacia mujeres, ¿no? Nada dicta, y por eso mencionaba en un inicio que es profundamente dinámico, y es donde los investigadores y los estudiosos han tratado, ¿no?, de colocar parámetros, señalar cuándo hablamos de una patología y cuándo no. Y siempre hemos comentado en algunas ocasiones, Gilberto, que obviamente lo jurídico cobija esta realidad y nos va marcando el paso para no vulnerar derechos. Pero ante esto, ¿cómo estamos jurídicamente el día de hoy? Bueno, yo creo que para hacer una revisión de cómo estamos jurídicamente, hay que tener un cartabón, que es la Constitución Política de la Ciudad de México de 2017, que expresamente en uno de los apartados del artículo 6, de manera genérica reconoce los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, hasta ahí. A ver, creo que ese es el cartabón que tenemos, la Constitución Política de la Ciudad de México, hablando de nuestra entidad. y para irle poniendo nombre a las cosas, ¿verdad? Como decimos, ¿qué es LGBTTIQ+? Me vas a exhibir que traje mi acordeón, si no se me olvida. Está muy bien. A ver, es lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales, queer. Pero lo más importante quizá es el entender la realidad con el más, el final, que es lo que está de acuerdo a lo que está diciendo ella. Ya no le pongamos más letras. Esto es tan dinámico que ya no necesitamos más letras. Es decir, el más es el sinónimo de la diversidad y de la inclusión a la vez. Sí, pero para las personas que nos ven, nos escuchan en estos momentos, que a lo mejor dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, Pati, en una persona transexual y Travesti. otra travesti o intersexual? O el queer, ¿no? Así es. Ajá. Ok, en este A ver. sentido, hablando de esta terminología, ¿no? Tenemos que una persona travesti es una persona que va a utilizar ropa, ¿no? Ropas como tal, de un género opuesto al que se le ha asignado en el momento de nacer y de manera social. Esto de ninguna manera significa o es un requisito sine qua non para señalar que la persona, por ejemplo, es homosexual. Exacto. ¿De acuerdo? Solo estamos hablando de esta preferencia en cuanto a cómo se muestra en la forma de vestir, en la forma de maquillarse, arreglarse, etcétera. Una persona transgénero es una persona que se identifica con el género opuesto al que le ha sido asignado al momento de nacer, en concordancia con sus caracteres sexuales primarios y secundarios. Y también esto de ninguna manera significa, por ejemplo, que la persona va a ser travesti. ¿No? Puede ser una persona transgénero sin ser travesti. Una persona transexual es una persona que ya ha avanzado o ha evolucionado desde el punto de vista médico para reasignarse con base al género al que se encuentra identificado, ¿no? Por ejemplo, es una persona que ya ha asistido a alguna terapia de hormonización, alguna vaginoplastia, por ejemplo, que ya se haya realizado para sustantivamente identificarse con este género. Nuevamente, podemos tener a una mujer transexual que se siente atraída por las mujeres. Sí. ¿De acuerdo? Y viceversa. Lo mismo pasa Una mujer con este transexual lesbiana. Ajá, así es. ¿No? Así Por es. ejemplo. Así es. Así es. Se van dando las combinaciones en las categorías. Sí. Correcto, ¿no? Así es. Entonces, ¿Qué? por eso puede ser tan variable esto. ¿Qué otro hay, por ejemplo? El intersexual. Intersexual. Sí. Es una persona que de cierta manera va oscilando entre estos géneros o los sexos y la expresión de los mismos. ¿Con base en qué? En muchas cosas. En que, por ejemplo, en qué momento se está desarrollando socialmente, laboralmente, con base a algún proceso psicológico por el que está atravesando, entre otras cosas, ¿no? Aquí las personas intersexuales lo que defienden de alguna manera, en concordancia con el reconocimiento de su dignidad, de los derechos humanos, es que no se le debe atribuir como una etiqueta el género, que la expresión debe de ser así, libre y fluida. Queer. Queer, también estamos hablando de un fenómeno en el cual la persona no se identifica ni con ningún sexo ni con el otro. Así. Así.
Y nos faltaría L. No, es que repasamos lesbianas, lesbiana, gays, G, bisexuales, gay, B, bisexual. transvestis, transgénero, transexual, intersexual y queer. ¿Es discriminatorio mencionar a una persona como homosexual si no aparece en ninguna de esta terminología? ¿O se puede aglutinar a las personas lesbianas, gays, bisexuales? La homosexualidad arropa a las personas gays y a las personas lesbianas. Y aquí, conceptualmente, hay algo muy importante. ¿Qué es discriminación? El mencionar el homosexual, porque se le está atribuyendo a esa persona un adjetivo propio para describirla. ¿Qué es lo correcto? Una persona homosexual. Va mucho de la mano, que ya es tema... Sí, todo el contexto exactamente, en el que se expresen las Pero primero, palabras. reconocerlo o reconocerla como persona. Ajá. Persona lesbiana, persona homosexual o persona con transgénero. Persona primero. Sí. Eso es lo importante. Digo, en ese sentido, Gilberto, voy a salir un poco del tema de identidad de género para poner un ejemplo de lo que puede ser la discriminación fuera de esta terminología y del tema que nos ocupa hoy. Sería discriminatorio, por ejemplo, decir el migrante. Yo creo que... O habría que decir persona migrante, o es más bien en el contexto en el que se etiquete a las personas. A mí me parece que va mucho de la mano el contexto, Elisa, y de lo que está pensando también quien emite y lo que siente, lo que está recibiendo. Sí tiene mucho que ver los contextos. Tú ya hace rato platicábamos que tú tienes raíces veracruzanas. Creo que los contextos son totalmente distintos, ¿no? Así es. Sí, ¿verdad? Y de... No de Alvarado, pero sí veracruzana. ¿No? Comentábamos hace rato que... Y qué interesante es además el adentrarnos a este mundo y, por supuesto, a reeducarnos. Totalmente. Porque pues, es tan dinámico y a la vez tan nuevo. Estamos hablando que en 2008... se dan estos primeros avances en la Ciudad de México. En la Ciudad de México y en un tópico concreto, perdón, sí. Perdón, sí, Gilberto, te interrumpo. Y eso que la Ciudad de México, digo, me parece muy cercano, es punta de lanza de todos estos temas a favor de los derechos humanos. Y este 2008 se refiere a un punto concreto de los derechos de la comunidad LGBTTIQ, es decir, más el derecho a una real identidad, a una concordancia, como se le hablaba en aquella época, que su acta de nacimiento refleje con realidad quién es. Eso es lo que se detona a partir de 2008 y ha tenido varios cambios en el andar legislativo. Viene de la mano este momento con los cambios constitucionales que plantean ya toda esta revolución plasmadas en el artículo primero. Bueno, es un poquito antes todavía. Sí, eso hay que fue reconocer. 2011. Eso es 2011. Sí, y lo de cambios del artículo primero. A ver, yo creo que vale la pena, antecedentes a este asunto, recordar en 2004, 2005, la sociedad de convivencia que permite por primera vez el matrimonio, no el matrimonio, la unión de personas de distinto sexo. Ya en el 2007, 2008, en la Ciudad de México, vienen una serie de reformas que tocan estos temas. Matrimonio entre personas del mismo sexo, somos la ciudad pionera, y en ese momento el reconocimiento sexogenérico. ¿El matrimonio cuándo se da? A ver, es que nace... Primero es las sociedades de convivencia. Las sociedades de convivencia, pero no tenían los mismos derechos. Todavía me parecía algo... Era muy parecido, ¿ok? Nada más que la etiqueta era distinta. Eran convivientes. Sí. Okay. Y damos el paso final 2007-2008. 2007-2008 ya al matrimonio. Al matrimonio. En la Ciudad de México. Y ya quedan muy pocas entidades que no permiten el matrimonio, porque esto ha ido de la mano también con una muy fuerte actividad de la Corte, señalando que las entidades que no permitan matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional por discriminatorio. Han sido avances pues, a través de los años, pero el debate continúa. Y el debate está boyante y qué bueno que así sea. Y a lo mejor ahorita los términos que estemos utilizando en este programa
dentro de 10 años van a decir, ¿cómo? ¡Qué bárbaros que decían! ¿No? Utilizaban Claro. sustantivo para describir algo que hoy sería impensable utilizarlo, ¿no? Creo que Así en esas es. estamos. Sí, creo que lo importante es abrirnos al debate, Sí. ¿no? Abrirnos al debate, prestarnos al análisis desde el punto de vista intelectual, social, antropológico. Y fíjate, ahora que lo estaba comentando Gilberto, uno de los elementos primordiales para saber definir algo en términos psicológicos y en términos bioéticos, hablando de patología o enfermedad, es este elemento de la concordancia. Y es Mm. por eso, creo yo, que la ley se ha pronunciado a favor de que los documentos oficiales, incluyendo el reconocimiento de otros derechos humanos, vayan en concordancia con el género con el que se identifica la persona, ¿no? Hace algunos años teníamos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Sociedad Psiquiátrica Americana, en su cuarta versión, que una persona transgénero, travesti y transexual era una persona que tenía una enfermedad mental por tener bueno. estas manifestaciones. Sí. Ahora, en la Tremendo. actualidad, en su quinta edición, ya no. La Claro. patología concuerda con una disforia de género. Esta falta de concordancia, esta incomodidad, que de alguna manera la pauta es que se puede resolver con este cúmulo de procedimientos o gestiones jurídicas en cuanto a acta de nacimiento, INE, y además este conjunto también de procedimientos médicos para que la persona ya se encuentre pues en esta congruencia identificatoria. Ahora, en esta congruencia de identificación oficial, ¿qué aparece? Bueno, nos adelantamos un poquito, pero yo vi, anunciaba el Instituto Nacional Electoral que ya fuera el caso de que quien lo pidiera no se especificara el sexo su credencial para votar, lo cual, bueno, a mí me parece acorde con todos los cambios que estamos viviendo. Sí, porque si no tendríamos también que comenzar a pensar en muchas variables que puedan definir, ¿no? Porque es que lo decía porque aparecen hombre, mujer y no sé si aparezca persona no binaria, por ejemplo, ¿no? En donde ese abarcaría muchas otras cosas, pero de pronto alguien puede decir, bueno, ¿qué tal si yo no estoy de acuerdo o a gusto con ninguna de las tres? No sé siquiera si aparezca el término persona no binaria, pero No, yo me imagino lo que veía hombre, más mujer, hacia la posibilidad de que no se de ponga nada, absoluta nada, cero. Sí. que me parece en este momento lo más sensato. Yo retomo lo que dice Patricia de estos temas, que de abrirnos al debate, y también hay que abrirnos con tolerancia y respeto, entendiendo que muchos estamos entrando al tema, que venimos de épocas en que esto no se hablaba por desconocimiento, por razones, y que quizá los errores que pudiéramos cometer al abordar se tomen con ese tenor, Sí. y no como que hay un afán de Claro, ofender a de alguna ofender. persona. Y además de una sociedad muy conservadora, que Claro. sigue siendo una sociedad muy conservadora, y no se diga para muchos y muchas de nosotras que fuimos educadas en un entorno en donde no se hablaba de nada, de nada, ¿no? Así es. Y en donde, por ejemplo, para empezar, la sexualidad es un tema tabú, Pati, ¿no? Totalmente. Y siempre se liga la sexualidad con el género, con la preferencia sexual, y como eso, como tabú, y además en sociedades tan conservadoras o religiosas, incluso como pecaminoso. Y se aborda desde la represión, desde la discriminación. Y es muy importante lo que comenta Gilberto. La tolerancia debe de ser multidireccional. En efecto, podemos llegar a cometer ciertos errores al abordar a personas transgénero o transexuales, ¿no? Hace poco tuve un caso en el cual era una mujer transexual, sin embargo, como no estaba tan avanzada su terapia hormonal, seguía hablando con voz extraordinariamente masculina. Entonces, cuando hablaba por teléfono a la oficina, pues decían, es que el paciente, el cliente, entonces es como ¿no? Llamándole por su nombre y en términos pues femeninos, ¿no? Justo, sin el afán de discriminar, sin el afán de generar algún daño en la persona, es, pues claro, coloquial que nosotros entendamos que una voz masculina, pues es él, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pausa y regresando seguimos charlando, y entre los temas que me gustaría abordar, Pati y Gilberto, es
aterrizan un poco para las personas que nos ven en este momento, que tienen esta discordancia, es el término, o a lo mejor niños o niñas, adolescentes. ¿Qué sucede en estos casos? Jurídicamente, ¿cómo nos encontramos en la Ciudad de México en comparación con el resto de la República Mexicana? Por ejemplo, la gente que nos está viendo en los distintos estados, ¿cómo pueden enfrentar todos estos temas? ¿Les parece? Una pausa y volvemos. Y continuamos en esta charla sobre el tema de identidad de género. Qué tema tan rico, tan polémico también. No el tema en sí, pero todo lo que se desprende de ello, Pati, Gilberto, porque estamos en un momento en donde tenemos que avanzar en muchos temas jurídicos, en los temas sociales, para poder respetar los derechos de todas, todos y todes. El lenguaje es muy importante y creo que seguimos en el debate incluso de cómo nos referimos a las personas, Pati. Así es, incluso, como tú bien dices, esto empapa a absolutamente todos los temas, más de los que nos podemos imaginar, ¿no? Sí. Ahorita que mencionabas o tocabas esta palabra con lenguaje inclusivo, en algún momento en muchas facultades, en muchas instituciones universitarias hemos pensado, ¿no? ¿Qué pasaría si un alumno nos entrega un trabajo, desde el ámbito de la investigación, un artículo científico escrito con este tipo de lenguaje, ¿no? Saber justamente a qué atenernos, qué disposiciones obedecer y demás, ¿no? Sí, y además esta tensión entre, por ejemplo, lo que indica la RAE. Así es. ¿No? Totalmente en contra de este tipo de lenguaje y lo que promueven e incluso exigen muchos grupos de la sociedad, de decir, no me siento incluida en este lenguaje, ¿por qué me vas a hablar de esta manera? ¿O por qué me invisibilizas? Es más, tengo amigas de ciertos grupos que dicen, oye, siempre nos discriminaron, nunca nos mencionaron, estamos invisibilizadas y ahora que empezamos a tener mayor visibilidad como mujeres, nos dicen todes. No, yo quiero que me digan todas. Estamos en esas, Gilberto, y tienen una tarea titánica en el poder judicial, abogados, jueces, magistrados, ministros, ministras, ministres. Pero además, por otro lado, la lucha, Lisa, el lenguaje es un medio de comunicarnos. De por sí la comunicación entre los seres humanos cada vez es más compleja. Entonces está el debate también, es decir, complejizamos más el lenguaje, lo buscamos hacer más sencillo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la media en la que podamos comunicarnos sin ofender a nadie? Y para las personas que nos están viendo, comentaba antes de irnos a la pausa, que tienen esta discordia, esta diferencia entre lo que sienten, lo que son, lo que su cuerpo manifiesta, lo que sus preferencias sexuales indican. Para las personas que nos ven, Pati, y por ejemplo para los adolescentes que nos están escuchando, para las personas adultas, pero también para niños y niñas. Así es. Ahí está el debate. ¿En qué estamos? Así es. Pues bueno, en la actualidad justamente hablamos de que lo patológico
o lo que debe de ser atendido en primera instancia desde la cuestión psicológica o psiquiátrica es, como tú bien lo mencionabas, esta discordancia, disonancia llamada también en psicología. En nuestros manuales diagnósticos y estadísticos se habla de disforia, ¿no? Esto, pues desde luego, debe de ser abarcado, ¿no? Por un profesional de la salud mental, porque la disforia o la discordancia genera un sinfín de signos y síntomas, ¿no? De depresión, de ansiedad, de estrés, que pueden evolucionar si no son atendidos a ideación, intento suicida, etcétera, etcétera. Pero ahí, ¿qué pasa entonces con la autonomía o capacidad de autodeterminación de los menores de edad? Y no hablamos de menores de edad, a ver, 16, 17 años, pero ¿qué pasa con alguien de 7 o de 8 años? ¿No? No, muchas veces se dice, tiene la capacidad desde el punto de vista psicológico, la competencia desde el punto de vista jurídico de tomar una decisión al respecto de realizar un cambio, ¿no? Ahí, bueno, primero entender que la autonomía también es algo dinámico, no depende necesariamente de la edad, del reconocimiento legal respecto de ciertos derechos y obligaciones, ¿no? Sin embargo, creo que sí hay que atender esta situación con una mirada integral, muy prudente, incluso atendiendo algunos elementos filosóficos aristotélicos, sabiendo que cada caso es particular, que cada caso tiene detalles que merecen ser tomados en cuenta, no desde la generalización, porque ahí podemos cometer, creo yo, errores y transgresiones bien importantes. Y en términos jurídicos, ¿en qué momento una persona tiene la capacidad para tomar decisiones por sí misma? Bueno, la pregunta es, el tema es muy interesante y creo que es el momento de hacer la recapitulación del avance jurídico. Sí. De 2008 a 2015, en la Ciudad de México lo que se permitió es que una persona que tuviera discordancia física entre lo que era, lo que decía su acta de nacimiento que era y lo que físicamente es decir, yo nací mujer, pero ya soy hombre, tenía derecho en ese periodo, tenía yo la posibilidad de un procedimiento judicial, había que demandar al registro civil en un procedimiento que se llevaba ante el juez de lo familiar de reasignación sexogenérica, pero solo procedía si yo físicamente ya no coincidía mi realidad física con lo que decía mi documento. 2015, y es importante decirlo, contestando tu pregunta, esto además solo lo podían hacer mayores de edad. Segundo, en 2015 cambia el enfoque y dice, ya no nos importa que haya esa concordancia sexogenérica, quién eres y qué eras. Nos importa qué sientas, qué crees que eres. Entonces ya no tienes que ir a demandar a nadie. Ya basta con que vayas un mayor de edad, sigo hablando de la Ciudad de México, que vayas tú como mayor de edad, le manifiestes al juez de registro civil que en tu acta de nacimiento decía que eres mujer, pero hoy te sientes hombre. Sin ninguna litis, sin ningún pleito con nadie, el juez tiene que emitir una nueva acta de nacimiento. Y estamos en un punto muy interesante a partir de 2021. En un ejercicio de... Apenas. Sí. En un ejercicio de control difuso, ¿qué significa esto? Hizo la jefa de gobierno de la Ciudad de México un control de convencionalidad de la ley, derivado de varias resoluciones de la Corte, y sin modificar el Código Civil. Ella misma dijo, bueno, reconozco que esta norma que te acabo de decir, por lo que se refiere a menores de edad, es inconstitucional e inconvencional, y admito que mayores de 12 años ya puedan ir al registro civil, mayores de 12 años, bajamos la media de 18 a 12, a decir, me siento distinto a lo que aparece en mi acta, denme el acta. Hay un procedimiento de control de derechos humanos, pero ya se abrió la puerta a 12 años. Ahí estamos en ese momento ahí. Y continúa abierto ese debate. Digo, estamos hablando nuevamente en la Ciudad de México. Sí, en las entidades de la República hizo un ejercicio de revisión. 20 entidades de la República, de una u otra manera, ya tienen procedimientos, ya ninguno de reasignación sexogenérica, lo dejaron ya todos atrás, todos son de me importa lo que sientes, no lo que eres, de identidad, ya no lo que eres, ¿sí me expliqué? 20, y
varían los procedimientos, ante quién, si requieren testigos, etcétera, etcétera. Y para las otras que no lo tengan, pues siempre quedará la vía judicial. Pati, imagino que no hay edad para dudar de la identidad de género también. No sé. Ese es el tópico. Estamos hablando de parámetros, ¿no? Sí. Tiene que haber parámetros estadísticos, parámetros legales en cuanto a edad, momentos, etcétera. No, pero la realidad es que vamos con esa individualidad del ser humano. O sea, no podemos asegurar que una persona de 30 años es una persona madura, independiente emocionalmente, económicamente, no es así. Tampoco podemos asegurar de manera ciega que un menor de edad de 15, 16 años no posee una madurez pues muchísimo mayor a sus pares, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa relatividad es lo que genera muchos conflictos en el ámbito jurídico, en el ámbito de las ciencias de la salud, porque pues sí necesitamos determinar ciertos momentos para tomar decisiones. Y, por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuál ha sido lo más reiterado? ¿A qué edad las niñas, los niños comienzan a dudar Sin duda alguna, de su identidad? En la adolescencia, entre los 12, 17, 18 años. Es cuando se da, digo, también hay que entender que ahorita niños, o sea, personas mucho más jóvenes, desde los 4 o 5 años, están hipersexualizados y sexualizadas, están muy expuestos, ¿no? A este tema del sexo y del erotismo adulto, ¿no? A través de las redes sociales, de los medios masivos de comunicación, de los videojuegos, revistas, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Y eso sin duda puede adelantar este despertar sexual, insisto, desde el punto de vista del erotismo adulto, porque la sexualidad es algo que se manifiesta desde que estamos en el vientre, ¿no? A través de nuestros caracteres y cariotipo, etcétera. Y esto puede provocar, pues, esta exposición masiva, desde mi punto de vista peligrosa a veces, que incide. Ojo, no genera ni provoca, pero incide, se relaciona con algún tipo de malestar y de disforia que ya puede traer, ya puede presentar. Habrá también casos muy claros, ¿no? Desde que el niño empieza a hablar, por ejemplo, desde que el niño empieza a socializar en el kinder, en la primaria. En efecto, hay casos muy claros que son estos casos paradigmáticos que nos hacen pensar entonces cómo hay que resolver jurídicamente, cómo hay que resolver a nivel social, ¿no? Cómo vamos o no a incluir a estas personas, si la discriminación sí es algo que deba o no de preocuparnos para proteger a otras minorías. Entonces, sí, estos casos muy claros. Sin embargo, también hay algunos otros eventos en algunos otros países, en algunas otras sociedades, en donde también existen personas que han generado todo este procedimiento, esta gestión jurídica también médica, y que por alguna situación, en algún momento dado de su vida, se arrepienten, ¿no? Y esto parecería también, ¿no?, un paradigma muy importante para saber entonces cómo resolvemos, ¿no? Cómo se abarcan estos fenómenos. Y aquí lo importante, pues, es evitar la vulneración de los derechos humanos y siempre permanecer en el continuo del reconocimiento a la dignidad. Creo que ese es el punto de vista fundamental que a veces se pierde. Eso es lo más importante y siempre lo necesario, ¿no? Sí. Poder prever alguna situación de peligro y proteger a la persona. Sí. Y este tema, hablar de la dignidad de la persona, no me parece que pones un punto sobre la mesa clave, ¿no? En donde, independientemente de los avances jurídicos, porque en muchas ocasiones lo jurídico va 3 pasos adelante de lo cultural, o 10 o 20. Sí, Gilberto, porque luego hay cambios, por supuesto, importantísimos, clave, que son punta de lanza al ir adelante estos pasos, pero qué complicado, además, comenzar a la transformación cultural.
Sin lugar a dudas, mira, yo inicié mi charla diciendo que el derecho no ha ido tan rápido. No lo dije con cierto reproche, pero también lo digo con cierta cautela. Te voy a poner dos casos que se me ocurren. Meditaba ahora cuando platicábamos de esta charla. A ver, resulta que yo estoy casado, tengo 20 años de casado y el día de mañana voy al registro civil, lo puedo hacer, no tengo que pedirle permiso a nadie y le llego a mi esposa con mi nueva acta de nacimiento. Ya soy mujer, mi esposa ya está casada con una mujer. ¿Qué resulta de ese matrimonio? Hay quien puede decir, incluso habla de nulidades. Bueno, no distinguiríamos que ella tiene el derecho de divorciarse de inmediato de mí. Pero sí, es mi decisión, es unilateral. Pero, ¿qué pasó con esas relaciones de pareja que firmamos? ¿No había el derecho de avisarle? No lo sé. Son cuestiones que el derecho tiene que decir. Pati lo tocó, el segundo punto que quisiera tocar, lo dejé sobre la mesa. ¿Qué pasa con aquellos que tienen relaciones de pareja? Si había o no el derecho o la obligación o el deber de avisarle a la otra persona. No llevarse la sorpresa. El derecho no ha resuelto ese tema. Dos, yo puedo ir ahorita al registro civil, o soy hombre, y regresar aquí con mi acta de decir que soy mujer. Mañana, dice Pati bien, aunque sí lo dice la norma, ya me cambié de opinión. Voy y traigo otra vez de hombre. ¿Se vale tantos cambios? No se puede prestar eso a fraudes. Es otro punto que ¿qué pasa si Gilberto Adame, le debe a mi querida amiga Elisa Alanis un dinero y resulta después traigo un acta de nacimiento pero que ya no existe? Gilberto Adame. Son temas que tiene que resolver el derecho. ¿Eso no está contemplado? Es que técnicamente es la misma persona, pero ya me cambié una manera de identificarme. Bueno, y si son de pronto tan estrictos en estos temas, no sé si ustedes han tenido el típico problema de que resulta que le pusieron otro nombre, que dice otro nombre en tu acta de nacimiento, o tú nada más te identificas con uno y tu acta de nacimiento dice 2 o 3, o resulta que, ¿qué crees? Que naciste a las 0001 y tú habías puesto... No, pero sobre todo el tema de los nombres, ¿no? Claro. No, es que aquí dice con S y realmente era con Z, siendo tan minuciosos y uno tiene que hacer trámites complicadísimos, pues bueno, algo como esto me imagino que no está contemplado, ¿no? No. El Código Civil y las disposiciones del registro civil solo hablan de un procedimiento bastante sencillo para efectos de hacer los cambios. Entonces, fíjate, tú bien dices, oye, resulta que si en mi acta de nacimiento, en el día de... Sí, yo lo veo en la notaría cada rato, en la gente que va a hacer declaraciones que acostumbro, así soy la misma persona. Ahora con esta apuesta, bueno, el reto es para el mundo jurídico para hacerlo bien. Eso es lo que la realidad nos está imponiendo. O sea, hay que hacerlo bien, no tenemos margen de hacerlo mal. Sí. El poliamor, por ejemplo, ¿está ya jurídicamente... Hubo una resolución de la Corte polémica, si no recuerdo, de algún tribunal federal en Colima, te estoy hablando abierto, y que con estos argumentos, a veces, en mi opinión, demasiado usados o usados sin respeto, el tema discriminación, señaló que la norma que decía en Colima, estoy hablando al aire, que el matrimonio era de 2 personas, era discriminatorio. Entonces generó un pequeño precedente. Después vi comentarios de gente de la propia Corte criticando esta resolución. Pero la puerta no se ha cerrado. Fíjate, qué interesante, porque el debate precisamente del matrimonio era que decía el matrimonio entre hombre y mujer. Y después decían, no, debe ser entre 2 personas. Y entonces ya se abría la puerta y era... Eso nos puede llevar al debate. Ahora ¿por qué 2 personas? Es entre 2. O sea, ahora la palabra es 2, no personas, ¿no? Claro. Son debates que se tendrán que ir dando y que se tendrán que ir pues aterrizando y en los términos jurídicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, Pati, cuando nace una persona hermafrodita? Así es. ¿No?
ya con una condición genética, biológica, biológica. en donde tiene una manifestación de ambos sexos, tanto masculino como femenino. Incluso existen algún tipo de síndromes en donde cromosómicamente podemos tener XXX, XXY, entonces ahí volvemos, cromosómicamente a nivel genético ya estamos teniendo pues una situación específica, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la idea, ¿no?, es que la persona, o que se decida, quien decide, pues los padres, ¿no?, que decidan que ese niño, que ese ser recién nacido, desde ese momento se manifieste o se desarrolle conforme a el sexo más predominante. Digo, a veces es complicado, ¿no? Podemos tener una persona con ciertos elementos físicos rudimentarios, expresiones rudimentarias, sobre los, a lo mejor pene, vagina, etcétera, pero que a la vez no hay un útero o también hay un útero rudimentario, desde luego no hay capacidad de reproducción. Entonces, aquí mucho se ha ponderado. ¿Y por qué los padres deciden? Porque no se esperan a que el niño... Porque nuestra charla de hoy habla de identidad de género, que no tiene que ver con esta... per se, ¿no?, esta expresión clara cromosómica, ¿no? Exacto. Por ejemplo, y cómo deciden una cosa o la otra. Pero bueno, generalmente se hacen estos procedimientos. Generalmente se hacen, se ha ponderado que no se hagan, ¿no? Desde el punto de vista ético, no desde el punto de vista legal. Hay muchas conductas que pueden ser éticamente lícitas, pero no legales y viceversa. Entonces se ha ponderado que se debe permitir que esta persona se desarrolle, se identifique con el género que lo desee, lo decida, y que ya posteriormente se realicen todas estas intervenciones quirúrgicas para que predomine el sexo y el género que ha decidido. Nos comentabas, Pati, fuera del aire, que pues hay que ser siempre muy cuidadosos con las palabras, ¿no? Para no lastimar, no herir, no discriminar, pero todo está en movimiento, evolucionando. Y tú, cuando hablas, por ejemplo, de la interrupción del embarazo, ya no usas el término del embarazo, la interrupción, que las mujeres tengan el derecho a la interrupción legal, ¿no? Sino... persona gestante. Persona gestante. Así es, así es. ¿Cómo estarán nuestras leyes en esos términos? Muy retrasadas. Y, es decir, a ver, de entrada, nuestra legislación civil sigue siendo muy clara, hablando de mujer-hombre. Ahí está, ¿sí? claro, ahí no hay distinción. Sí, la Constitución de la Ciudad de México incluye, como lo dije en el artículo 6, esta categoría de las personas de estas comunidades. Pero la legislación civil sigue con nuestras dos categorías, hombre y mujer. Entonces, si bien es cierto, el lenguaje es importante, todavía nos falta mucho en el tema de la legislación. En la legislación civil sigue siendo de dos sopas. De dos sopas, por eso te dije, es decir, tú vas al registro civil, sí, yo no puedo llegar todavía al registro civil, denme una tercera opción, no solo hay acta de matrimonio, de acta de persona, de hombre o mujer. Las resistencias culturales que comentaba hace un momento con Gilberto, Pati, me imagino que es también el pan nuestro de cada día, como dicen por ahí. Son completamente constantes, ¿no? Y al respecto de todo esto que estamos comentando, me viene a la mente este principio, ¿no?, al respecto del libre desarrollo de la personalidad, en donde muchas veces en esto descansan ciertas decisiones que toman las personas al respecto, por ejemplo, del poliamor. Pero volvemos, ¿en qué momento, cuál es el parámetro para decir esta libertad ya puede potencialmente dañar los derechos de los otros? Potencialmente puede destruir ciertas ideas que son positivas, que son benéficas para la sociedad, que le dan un cierto orden, ¿no? Y desde ahí, pues, entender que hay mucha diferencia entre las cuestiones éticas y legales y las cuestiones morales. La moral también es algo muchísimo más fluido, es algo que se construye en un momento histórico particular, dependiendo de la economía, entre otros muchos factores, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, no, la moralidad es tan laxa que ya no permite generar
desde el punto de vista jurídico, seguridad y certeza, pero también desde el punto de vista ético como persona, ¿no? Esta seguridad, lo que decíamos, pues me decido, no me decido, me divorcio, no me divorcio, a lo mejor no te enteras. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese binomio tan sencillo, tan primario, como la relación entre dos personas, de cualquier tipo que sea esa relación? Sí, 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 sí. Y sobre estos debates hay uno que no me gustaría irnos sin tocar, que es el de las terapias, porque también se han considerado en algún momento discriminatorias. Tú eres psicóloga, Pati, te dedicas a los temas de bioética, perito. Bueno, ¿qué opinas al respecto? Acerca de las terapias de conversión, sí creo que hay que limitar mucho su uso. En mi opinión, es una transgresión a la libertad de la persona obligarla a tomar un tratamiento psicoterapéutico para cambiar su identidad de género, ¿no? Sin embargo, es muy distinto que a una persona que busca quirúrgicamente realizar algún cambio, jurídicamente algún cambio, se le asista psicológicamente. No para realizar algún tipo de conversión, sino para asistirla, para brindarle esa oportunidad de que ahonde en estos elementos, que incluso pueden estar o no relacionados con su género, ¿no? Es parte de la salud pública, es parte del derecho a la atención y al acceso a la salud. El tema de la salud mental, que ha estado durante muchos años en nuestro país, por no atreverme a decir que desde siempre, visto de mala manera, como un cliché, ¿no? Claro. Entonces no se presta a que la persona pues se atienda en este aspecto. Entonces sí es muy distinto, hay que saber diferenciarlo. Por un lado, estas terapias de conversión que buscan obligar a la persona, ¿no?, a cambiar esta identidad, pero por otro lado sí promover la atención integral a las personas que cruzan con esta disforia de género, y la verdad es que a todos nosotros. Sí. Gilberto, ¿cuál es el siguiente paso en el ámbito jurídico? ¿Cuál es el pendiente y qué dirías? Tenemos que ir por aquí, a nivel local, a nivel república, a nivel país, y en general a nivel de personas, de humanidad, de dignidad. Yo creo, en este análisis de lo que pasó en la Ciudad de México, que lo fueron tomando las entidades, como lo platicamos, en varios temas: el tema matrimonio entre personas del mismo sexo, uno que no también lo comentamos, la posibilidad del orden de los apellidos, creo que también es importante. Hoy ya en la Ciudad de México, de hace un buen rato ya, el apellido paterno o materno ya no van en función de los padres, sino se tienen que poner de acuerdo para ver quién va. Es decir, yo que creo que el primer gran reto como país es unificar nuestra legislación bajo los criterios que ha marcado la Corte. Que no tenga una persona que quiera acceder a estas posibilidades que tramitar un amparo para lograr lo que va a terminar. Lo que ya nos pusimos de acuerdo, ya dejar de debatir cosas que nuestro máximo tribunal ha definido. Yo creo que ese es el primer paso prudente. De estos temas creo que todavía nos falta más debate. Y yo los invito para que nos acompañen, Pati, Gilberto, y seguir debatiendo en estos temas, platicando, charlando, explicando y también comentando sus propias anécdotas, vivencias, como personas que están muy adentradas en todos estos temas que creo yo pues nos interesan porque cruzan nuestra humanidad, ¿no?, nuestros sentimientos, lo más profundo, lo que somos, esa identidad única, ¿no?, volviendo al principio. Muchas gracias. Gracias, Pati, gracias. Elisa, muchas Gilberto. gracias, Pati, un placer. Elisa, y muchas Gilberto, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.